Jesucristo, hermanos, va a ser el Padre. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan. El tema que vamos a tratar ahora se llama es sobre la esperanza. Nuestra única esperanza es Cristo. Y yo quiero que tengan ahí en Colosenses también, así que pongan un separador en Colosenses capítulo 3. Vamos a ahí lo tienen medio abierto. Entonces, dice ahí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Yo quiero que entendamos qué es la definición de esperanza, porque aquí nos llama la atención que dice esperanza viva. Esperanza es algo de que, hablando terrenalmente, es como tener una confianza en que uno va a tener algo, en que algo va a suceder. Pero esperanza bíblicamente es una virtud dada al creyente de creer que un día va a tener la vida eterna, porque la única esperanza es Cristo. Entonces, esa es una definición: tener en el creyente una esperanza de que un día va a tener la vida eterna, que la puede comenzar a tener desde ahorita. Porque en Romanos 5:17 dice que si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por Jesucristo los que reciban abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en el mundo, ahorita mismo hay desesperanza. Desesperanza en la economía, desesperanza en el sistema de salud, desesperanza emocional, desesperanza en las familias, desesperanza en la vida. El mundo hoy en día está tras de una desesperanza tremenda. En la política hay una corrupción que rebasa. Hay muchos que ganan muchos y otros que ganan muy poco. Hay una injusticia social tremenda, hay un despilfarro de la economía y hay una balanza que se inclina más hacia el poder económico que hacia el obrero, al trabajador, y por lo tanto no hay esperanza. Ahorita con la pandemia mucho más. Hay familias que no tienen con qué pagar la luz, con qué pagar la renta, con qué mantener sus hijos. Y si hablamos a nivel de salud, hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos y por lo tanto están desesperanzados porque no hay una salida, no se le ha visto una salida a esta situación, y esta situación es mundial.
Hay una desesperanza en la economía. No se logra que las familias logren por lo menos ganar para sobrevivir. Hay personas que no comen, hay mucha pobreza, hay desesperanza emocional, muchos se suicidan, muchos agarran una línea o se van por el alcohol. Es la única esperanza de ellos, el alcohol, el suicidio, la droga, la delincuencia. Y hay mucha desesperanza. En el mundo ahorita no hay esperanza. La psiquiatría, por ejemplo, ahorita ya no están ni recetando drogas. Si es para psicosis maníaco-depresiva, si es para depresión, si es para esquizofrenia, bipolaridad, para cualquier problema psiquiátrico, ya están viendo que lo que está haciendo mucho problema ahorita en la humanidad es la falta de esperanza. Entonces el tratamiento, están dejando las pastillas, las drogas y le están dando a sus pacientes ánimo, esperanza. Eso es lo que le están dando hoy en día a sus pacientes. No hay una respuesta. Pero en Cristo tenemos esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Nosotros que conocemos tan siquiera un poquito a nuestro Señor Jesucristo, podemos tener esperanza en Él. Y yo he hermanado este versículo de bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Renacer es volver a nacer por una esperanza viva. No es una esperanza muerta. Lo he hermanado con Colosenses 1 hasta el 4. Capítulo 3, del 1 al 4. El cual dice: si habéis resucitado juntamente con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba. No andes poniendo la mirada aquí en las cosas de abajo. ¿Y por qué decimos que hemos resucitado con Cristo? Porque casualmente en el versículo de 1 de Pedro 1:3 dice que nos hizo renacer, nos hizo volver a nacer. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo volvió a nacer usted? ¿Cuándo volvió a nacer yo? El momento en que usted aceptó a Cristo como único y suficiente Salvador. En ese momento volvimos a renacer todos. El mismo Señor Jesucristo, Él se encarnó en hombre. Y en Hechos 13:33 dice: yo te engendré hoy, dice Dios, mi hijo eres tú. Él comenzó o pasó a ser del unigénito del Padre, a, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único. Pero de ser el único pasó a ser el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Y podemos ver, si usted lee Hechos 13:33, yo te engendré hoy. Y a nosotros nos hizo renacer. O sea, que el mismo día que Él fue hecho el primogénito, Hijo de Dios, el primero entre muchos hermanos, el primero de la nueva creación, ese mismo día nosotros también nacimos de nuevo. Fue un parto múltiple, fue un nacimiento de todos los escogidos de Dios. Aunque haya gente que todavía no han aceptado a Cristo, pero ellos ya fueron escogidos, ya participaron de ese nacimiento múltiple. Por eso podemos ver en Efesios 2:6 que dice: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Y es que hay dos verdades. Hay una verdad externa y una verdad interna. Hay una verdad visible y hay una verdad invisible. Por ejemplo, si nosotros vemos en Romanos 8:34, dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y eso es cierto. Pero si leemos Romanos 8:10, dice que Jesucristo está en nosotros. Entonces, ¿cómo es que Él puede estar allá y estar aquí en nosotros? Porque Él es Dios.
Pero para nosotros tiene que haber dos verdades. Una, Él visiblemente está allá en los cielos con el Padre, pero invisiblemente está en forma de espíritu en nosotros. Entonces, si nosotros queremos seguirle a Él, tenemos que tener a ese Cristo, a esa esperanza de gloria, para ir caminando hacia un encuentro con el Cristo físico que está en los cielos y que lo vamos a ver en el arrebatamiento. Y esa es una esperanza viva. Caminar aquí en la tierra sin tener desesperanza por la economía, caminar aquí en la tierra sin tener desesperanza por la política, caminar aquí en la tierra sin tener desesperanza por el COVID, caminar aquí en la tierra puertos los ojos en Jesús, el invisible, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto lo creen? Yo quisiera que miraran Colosenses 1:27, alguien que me lo lee. Colosenses 1:27. Para que nosotros y nuestra familia no pongan la esperanza en el alcohol, en las drogas, no pongan la esperanza en el suicidio. Mucha gente se ha matado. Yo tuve la oportunidad de conocer una hermanita, no era cristiana, pero sí le interesó mucho, le platiqué mucho. Allá en Hidalgo, se fue para Estados Unidos, para Utah, y esta crisis comenzando la hizo que se suicidara. Hay gente que tiene una mente débil, el diablo es astuto, porque él hubiera sido una gran sierva de Dios, pero ella se mató, no soportó todo esto. Pero nosotros que tenemos una esperanza viva, porque tenemos la vida dentro de nosotros, cuando nosotros fuimos regenerados, nacimos de nuevo. A ver, Colosenses 1:27. Con voz de profeta lean. Colosenses 1:27. A ver. A quienes Dios hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿La qué dice? ¿La esperanza de qué? Ese es Cristo para nosotros, nuestra esperanza de gloria. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ok, entonces, Él es nuestra esperanza. Cristo Jesús. Ahora, Él fue engendrado el día de la resurrección y ese mismo día fuimos engendrados nosotros para poder ser renacidos de nuevo. Necesitamos pasar la experiencia, y en el libro de Juan, yo siempre me voy a Juan, me encanta el Evangelio de Juan, porque es un libro de señales. Mateo, Marcos y Lucas es un libro de milagros, pero Juan es un libro de señales. En el capítulo 3 vemos tres señales. La señal de la regeneración a través de Nicodemo, la señal de la serpiente en Juan 3:14. Y en Juan 21 en adelante la señal del novio y la novia. Nicodemo era un hombre bueno, un hombre sabio, era un doctor de la ley, y de noche se fue a donde Jesús y le llamó Rabí, que quiere decir maestro, Raboni, maestro bueno. Vengo a ti, le dice, porque nadie puede hacer las cosas o hablar las cosas que tú hablas si no es que está Dios con él. Él reconocía y le dice, ¿cómo puedo ser para nacer de nuevo? Entonces el Señor Jesucristo le dijo, la única manera que tú seas bueno, aunque tú seas aquí. Y allá en Juan 3:14 habla que así como Jesucristo fue levantado allá en Números capítulo 21, verso 4, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque nosotros somos serpientes venenosas cuando nos hemos llevado a Cristo. Pero tuvo alguien que convertirse en serpiente, que fue Jesucristo, pero sin veneno, y subir a la cruz. Y allá en Números, todo aquel que mirara a la serpiente era sano. Y entonces le dijo, ¿no te acuerdas? Tú eres un doctor de la ley. Tú enseñabas eso en Números, de que fue levantada una serpiente. Pues yo soy la serpiente. Yo soy una serpiente sin veneno.
que tengo que ser levantado. Y el que no nace de nuevo, por muy bueno que sea, por muy noble, no puede entrar al reino. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y del agua era el ministerio de Juan el Bautista para el perdón de los pecados. Y del Espíritu es la doble porción que en 2 de Reyes 2:9 Elías le dio a Eliseo. ¿Cuál es esa doble porción? En Juan 20 habla de que Jesús, ya resucitado, entró a aquel lugar donde los discípulos se habían escondido porque tenían miedo ya de los judíos que querían matarle. Y ahí les dijo: pasa a vosotros. Y sopló y les dijo unas palabras preciosas. Le dice: como me envió el Padre a mí, así os envío. O sea que usted es un enviado. Yo soy un enviado de Dios. Entonces el Señor le dijo, y ahí a continuación sopló el espíritu de vida, el neuma, el espíritu que adentra y nos da la vida. Por eso dice en 1 de Juan 5:2 el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Entonces nuestra carrera debe ser llenarnos de Cristo, llenarnos del Cristo como neuma, como espíritu. Entonces es importante que entendamos esa señal de la serpiente, que Él fue nuestro sustituto, y que la señal de la regeneración. Nosotros somos, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: presenten su alma, su espíritu, cuerpo y alma irreprensible para la venida del Señor. Tenemos que tener nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo así cabal, nítidos, blancos, en santidad, irreprensible, que no haya nada de que se nos acuse. Entonces, el espíritu había caído como en coma, el espíritu que nosotros tenemos, que Él nos dio allá cuando hubo el soplo de aquel montón de tierra que Él formó a imagen y semejanza de Jesucristo en Génesis 2:7. Él formó a alguien así como usted, como yo, a la imagen y semejanza, con 2 manos, 2 pies, con cara, boca, nariz, y del lodo, del barro, y después le dio un soplo, un aliento de vida. Y aquella figura tomó vida. Y a ese se llamó, dice 1 Corintios 15:45, el primer Adán. Fue alma viviente. Pero ahora Él da otro soplo de vida. Qué casualidad, en Juan 20. Y sopló aliento de vida. Y formó el espíritu vivificante de Cristo dentro de nosotros. Ellos fueron los representantes que recibieron ese espíritu. Esos discípulos que estuvieron con Jesús. Ahora, como el Espíritu dice, ahora yo los envío. Como me envió mi Padre a mí, yo los envío. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, hay una primera creación que recibió el soplo de Dios, que es Adán. Y los que están en Adán, los que están en la ley. Pero hay una segunda creación a la cual yo quiero pertenecer siempre. Y usted también. El primogénito de esa segunda creación es Jesucristo. Amén. Lo dice en Apocalipsis 3:14. El primogénito de la creación de Dios. En Hebreos 5:2-10 dice: y convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse en aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios perfeccionó en aflicciones al autor. Yo creo que vayamos a Hechos. Acompáñenme ahí al libro de Hechos. Hechos 27. 27 del 13 al 20. Miren lo que pasa aquí. Pablo fue comisionado a ir a Roma, pero en el mar hay una tempestad. Y esto se parece mucho a lo que nos está pasando a nosotros. El 13, 27:13 en adelante. Y si soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban,
levaron anclas e iban costeando Creta. Nosotros parecía que ya teníamos lo que deseábamos. En el 2019, me acuerdo, al diciembre, todo el mundo que el año 2020, que iba a ser un año de no sé qué, de no sé cuánto, íbamos con la brisa, bordeando Creta. Pero no mucho después, contra la nave dio un viento huracanado llamado Euroclidón, que es un viento del sur a norte, tremendo, gran viento. Así vino la tempestad para nosotros. Y siendo arrebatada la nave, muchas veces nuestra nave, que puede ser nuestra iglesia, nuestra casa, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudio, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, armaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Se imagina? Aquello destruyó todo y a la deriva, sin timón ni nada. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave para que hiciera menos peso para sobrevivir. Y no apareciendo ni sol ni estrella, estaba todo nublado, se imaginan. Así están nuestras vidas ahorita. Muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Hay muchos que ya perdieron la esperanza, pero usted no. ¿Quiénes han perdido la esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo, la esperanza de gloria. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto el pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo. ¿A qué sirve usted, hermano? A Cristo. Entonces Cristo lo va a hacer sacar de cualquier tempestad. Si Cristo es su esperanza de gloria. El espíritu, nuestro espíritu humano, es regenerado, como lo dice 1 Pedro 1:3, vuelve a la vida. Pero también somos alma. El alma es mente, es voluntad, es pensamiento. ¿Qué le pasa al alma cuando el espíritu se regenera? Cuando le decimos al Señor Jesucristo sí, cuando le decimos: Señor, yo quiero que usted viva en mí, yo quiero ser su hogar, su templo. Cuando estamos en la iglesia capacitándonos siempre. Entonces, ¿qué le pasa al alma? Se va transformando. En 2 Corintios 3:18 dice que va transformándose de gloria en gloria, viendo al Señor como en un espejo. Y en Proverbios 4:18 dice que va de aumento en aumento como la aurora, hasta que el día es perfecto. En Romanos 12:2 dice que se va renovando la mente de cada uno. Entonces, nuestra alma va renovando. Yo siento que mi mente se va renovando. Yo siento que mis emociones están confiando y tienen la esperanza en un Dios vivo. Yo estoy poniendo la mirada en los cielos, no aquí en la tierra. ¿Y qué le pasa al cuerpo? En 1 Corintios 4:16 dice: mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Entonces, ¿pero qué le pasa? En Romanos 8:10, cuando ya el espíritu ha sido renacido, el alma está siendo transformada, entonces, dice Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros, Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque vamos en camino a la transfiguración, a la resurrección literal. Y resumiendo los tres, primera de Pedro 1:9, a ver quién me lo lee, primera de Pedro 1:9, primera de Pedro 1:9.
A ver, ¿quién lo tiene? Primera de Pedro 1. El fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo? ¿Otra vez, hermano? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Ese es el fin que nosotros tenemos, que nuestra alma esté un día allá, primeramente, en ese paraíso, y después, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando aquí de que la esperanza nuestra es la regeneración, así como de Nicodemo. Tenemos la redención, que es que Él se hizo carne, subió a la cruz y nos redimió. En Gálatas 3:13 dice que todo aquel que era muerto de un madero era maldito y que Él nos redimió de esa maldición. La redención y la justificación, que es nada más y nada menos que tener al justo dentro de nosotros. Porque nosotros no podemos ser justificados por nadie. Dice Romanos 3:10, no es justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Pero si tenemos al justo, si le decimos al único justo, que fue Cristo, quien se tuvo que justificar aquí en la tierra. En segunda de Pedro 1:2 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol, que nos habéis justificado, que nos habéis salvado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él se justificó siendo obediente hasta la muerte de cruz. Ahora yo le digo, Señor Jesús, yo quiero que usted sea mi justicia. Nada más usted, que usted sea mi fe, que usted sea mi santidad, usted en mí. Yo ya no quiero vivir, sino que quiera que viva usted. Así como dice 1 Juan 2:6, el que diga que permanece en mí, que ande como yo anduve. Entonces la regeneración, primero tenemos la redención y la justificación. Eso resolvió el problema que teníamos con Dios, nos reconcilió. Por eso en Efesios 2:14-16 dice que Él, Jesucristo, derribó la pared intermedia, la botó, así como el muro que hay allá con Estados Unidos. Derribó esa pared intermedia, haciendo de ambos pueblos uno solo, aboliendo en su carne las enemistades, trayendo la paz. Entonces, la redención y la justificación nos reconcilia con Dios. Y la regeneración nos trae la vida divina, para poder llevar una vida divina, una esperanza de gloria aquí en la tierra. Cuando tenemos a Cristo como vida, tenemos la regeneración. Él nos vivifica y entonces tenemos la esperanza de vida, gloria a Dios. Una esperanza para nuestro futuro, andando en este peregrinaje aquí en la tierra, porque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La esperanza de vida que todos los creyentes tienen, es como cuando los padres tienen un bebé. La esperanza de vida de ese niño, ellos ponen toda su mirada en ese bebé, pero ¿en qué se basa la esperanza? En la vida que tiene el niño. En cuanto ese niño tenga vida, hay esperanza para que va a ir a la universidad, va a estudiar esto, va a estudiar lo otro. Y la regeneración nos capacita para esta era, para la era venidera y para la era futura. En esta era, ¿para qué? Para crecer en vida. ¿Cómo crecemos? Cuando él era chiquito, estaba así, bebé, y le daban a tomar lechita, le daban a tomar, qué sé yo, papilla, pero ya después a los 7 años sí, que ya se comía sus chuletas. Amén, ¿verdad que sí? Y entonces míralo cómo está de grande ahora después que era chiquito. No digamos yo, ¿verdad? Chiquitito, y mire, ahora quiere decir que como mucho. Frijolitos, pero como mucho. Lo mismo es, por eso Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Jeremías 15:19 dice, si te convirtieres completamente, yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil, tú serás mi boca. Entonces nosotros crecemos espiritualmente a través de la palabra. Desarrollar los dones espirituales, estar lleno del Espíritu Santo para la era presente, ser un miembro activo de la iglesia,
que sea una iglesia que gobierne en la ciudad, que traiga el reino aquí. Nos vamos transformando nuestra alma, vamos poco a poco, vencemos, porque en Apocalipsis 3:21 dice: al que venza, como yo he vencido, le haré que se siente conmigo en mi trono. Maduramos, porque en Hebreos 5:11 en adelante dice: dejando de ser ya niños, tenéis necesidad de que se alimente con lechita. Hay gente que tiene 3 años, están en una iglesia y todavía están... No, hay que darle carne asada. No hay que seguir dando leche, alimento sólido. Para la era venidera, para formar parte de ese reino, que el Juan Bautista dice: arrepiéntanse porque el reino está cerca. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es el nuevo hombre. La iglesia es el guerrero de Dios corporativo que ataca a Satanás y lo vence. Quien va a vencer el coronavirus, que va a vencer cualquier cosa en la tierra, se llama iglesia. Amén. Y luego, en la era futura, la nueva Jerusalén. Formar parte de la nueva Jerusalén. Pónganse sobre sus pies. Quiero repetir estas palabras con ustedes, que ustedes las repitan conmigo. Colosenses capítulo 1, Colosenses 3, del 1 al 4. Repítanla como tomándola para ustedes mismos. A ver, todos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Díganle al que está a su lado: busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Díganle al que está atrás: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. El 3, porque habéis muerto, ¿no te has dado cuenta? Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ahora díganle: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Denle un aplauso a Cristo, hermano, bien grande. No haya desesperanza en sus hogares. Si mira a su vecino con desesperanza, dígale: hay una esperanza. Usted no sea como el topo poniendo la mirada en la tierra, póngala arriba. ¿Sí? Porque usted ya fue renacido. No puede estar triste un corazón que ame a Dios, pase lo que pase. En 1 Pedro 4:12 dice: no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si alguien quiere orar, yo quisiera que ahí, guardando la distancia, solo demos 2 pasos hacia adelante para que oremos. Si alguien quiere pedirle a Dios algo, fortaleza en este tiempo de pandemia, vamos a orar por ustedes. Solamente dé 2 pasos adelante, como que va viniendo para acá. El que quiera que oremos por usted, el que quiera que Dios le dé fuerza, lo cubra con la sangre de Cristo. A ver, desen ese pasito de fe. ¿Nadie quiere que se ore por usted? 2 pasos para acá, ¿sí? Amado Padre que estás en los cielos, Señor. En Romanos 8:34 dice que tú estás sentado a la diestra del Padre. Pero en Romanos 8:10 dice que si tú estás con nosotros, la carne está muerta. Ayúdanos, Señor, a hacer esa palabra que dice en Juan 3:30. Es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Señor, ayúdanos a menguar en esta carne, para que tú seas el que viva. Ayúdanos a no estar poniendo la mirada, Señor, en las noticias, en las malas cosas que hay en esta tierra. Tú fuiste sincero: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. A poner la mirada en las cosas de arriba, para tener esa esperanza viva, para crecer, para madurar, para ya ser un niño, no ser un niño. Para que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que rompa cadenas, que liberte al cautivo, que sane. Señor, te pido por mi familia, te pido por mi paz, te pido por mi salud, te pido por mi salud y por el bienestar económico de todos nosotros, de la iglesia, del pastor Daniel,
de la Iglesia Luz y Amor, Señor, de la universidad. Padre, gracias te damos, Señor, por esta iglesia que estamos trabajando, Padre, y esta señal está llegando a muchos lugares en otros estados. Señor, te damos gracias por la vida, por la familia, y te pedimos paz. Te pedimos que nos ayudes a confiar más en ti, a poner la mirada arriba, no abajo, y a tener esa esperanza viva. Gracias, Señor, porque tú veniste a, como dice el Salmo 120, envió su palabra, que eres tú, y nos sanó. Levante sus manos al cielo y diga: gracias por la sanidad. Gracias por la sanidad y por librarnos de la ruina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.